¿Qué tal? Buenas tardes. Es hermoso este libro, eh, Exiliados de Capela, eh, porque es muy amplio. Es un libro que ya me va tomando varios meses y bueno, hay que leerlo y ir bajándolo. Recuerden que lo que leemos es solo información. Esta información tenemos que validarla y hacer una línea de tiempo, ir cada suceso, cada evento, lo tenemos que ir contractando diametralmente con lo que tenemos nosotros, que la ciencia ha podido establecer. Entonces, porque si no es un dato aislado que no lo podemos pegar a ningún lado. Esta información de Exiliados de Capela no tiene relación con el mundo que nosotros conocemos si no lo podemos validar. Entonces, eso es la invitación. Por ello, el autor, Edgar Armond, los separa en 3 ciclos, ¿no? Desde el comienzo, de terminación del Cenozoico, o sea, del Terciario, donde aparecen las grandes montañas, Alpes, Andes y demás. Se fractura, aparecen 7 volcanes en el mundo, eruptan, hacen erupción, y el cielo se transforma en gris, no deja pasar el sol. Esto, en la era del hielo, fue la primera era del hielo, dura 1000 años, 1000 y pico de años. Imagínense en que la vida de muchos habitantes se extingue. Estamos hablando de los comienzos de pequeños mamíferos, pero los que dominaban el planeta eran los saurios, ¿sí? Entonces ellos desaparecen porque no tienen, eran la mayoría carnívoros y no tienen que comer, la mayoría muere, quedan simientes, quedan herbívoros escondidos y aparecen en el Holoceno. No, el primer periodo del Cuaternario es el Pleistoceno y luego viene el Holoceno. Ahí aparecen, en este libro nos retrata, y Armond nos pide que dividamos para el estudio en ciclo, en 3 ciclos. El primer ciclo es justamente desde el Holoceno, que los arquitectos, compañeros de Cristo, los elegidos de Cristo, hacen esta cuestión de esa transición entre el reino animal y el reino humano para que aparezcan estos homínidos, o sea, estos monos con cara de, o hombres con cara de monos, ¿no? Esa es la primera raza madre. Esa es la genética, resultado de genética de esa especie patrón que le da vida a este planeta. Los humanos del futuro, eso es donde Juan Evangelista, ¿sí? Nos cuenta y dice que él, cuando lo estaban quemando en la isla de Patón, él cuenta justamente en una visión quiénes eran los primeros pobladores y dice que era grotesco, ¿no? Porque sí, imagínense cabezas chiquitas, grandes cuerpos, y claro, eran medios monos y iban rumbo a ser humanos. Esa es la primera raza madre. Esas razas que estaban acompañando al desarrollo del planeta se distribuyen por todos lados. ¿Por qué y cómo? Porque el continente de Pangea se separa. Se separan en los 4 continentes que conocemos. Entonces, cada grupo fue a distintos lugares, cada grupo de animal fue a distintos lugares y la vida empezó en otra evolución. Luego viene el segundo grupo que habla este libro, Exiliados de Capela. El segundo grupo es producto de choque entre uno del primer grupo y otros ya asentados. Entonces se mejoran la raza entre unos y otros. Ya estamos en el Neandertal, ya estamos en el Cro-Magnon, ya estamos, creo que hay un par de películas que nos reflejan claramente que de la nieve al calor se van y vienen porque andan detrás de los animales, porque andan detrás del mamut, en fin, sus necesidades. Eso hace que los hombres primitivos empiecen a desarrollarse o evolucionar con los hombres de otras. Entonces las sucesivas generaciones y periódicas vistas perfeccionen etnográficamente. Hasta ahí, primera raza madre, segunda raza madre.
Ya tenemos un ser humano con la cabeza, ya le podemos ser humano. Tiene la cabeza más grande, ya dejó de ser los rasgos muy de mono, ¿sí? Y algunas tienen tez blanca, ¿sí? En la gran mayoría, porque la raza negra vino en la tercera llegada. Bueno, hasta ahí tenemos, como dice en Exiliados de Capela, tenemos la segunda raza madre. Luego viene la tercera y cuarta raza madre, que los mandan por unas cuestiones morales que habían acontecido allá en Capela. En Deirs, en C14, que son los planetas que han mandado gente, y llegan acá castigados de alguna forma, ¿no? Porque tenían una evolución fantástica en un lado de la espiritual, un lado en la tecnológica, pero moralmente no daban pie con bola. Entonces los mandan para estos lados, Jesús los recibe y caen acá en la zona. La primera zona es un contingente que ya no existe actualmente, que es el que está en la plataforma, está sumergida, está en el Océano Pacífico, en el medio del Océano Pacífico. Hawái forma parte de ese pico, era un pico de montaña Hawái, y por eso permanentemente es una zona volcánica. El gran anillo de oro o cordón de oro del Pacífico, ¿no? Que es volcánico. Encierra todo el casquete de esa zona, de esa parte, está sumergida. Allí fueron los de la tercera raza madre, y la cuarta raza madre se quedó en Medio Oriente. Allí bajaron, descendieron. ¿Cómo viajan estos seres? Y la pregunta es, somos seres energéticos, somos espíritus. El espíritu, recuerden lo que habíamos estudiado, pasa paredes, pasan cuestiones, solo necesitan pensarlo para hacer lo que quieren. Entonces, eso es. Así llegaron, vienen en naves azules, como burbujas azules, esféricas, y pueden viajar a la velocidad que ellos quieran. Ya no hay contactos elementales, como decimos la luz, la velocidad de la luz y demás. Existen otros patrones que no manejamos nosotros. Bueno, después de que llegan las razas que dijimos, las 4 razas principales, luego es una mistura, ¿no? Pero una vez que llegan y se posicionan, empiezan a darse estos expurgos que tiene la Tierra, ¿no? Cataclismos, y empiezan a darse tsunamis, todo tipo de sacudones que, imagínense, en 21 volcanes en erupción. Estamos hablando del Holoceno, desde lo geológico. Hay datos geofísicos que apuntan que hubo una temporada de calor, una temporada de frío. Las temporadas llegaban allí a 3.000 años de frío y 3.000 años de calor. Tierra arrasada por el sol, sin agua, solo los mares. En ellos vivían animales gigantes. En fin, esa era la situación que llegamos a la tercera raza madre. La tercera raza madre vinieron los chinos, los amarillos que conocemos, toda la zona. Ellos, los sobrevivientes, subieron al continente que quedaba en pie, flotando, que era justamente lo que hoy llamamos Asia. Fue colonizado japoneses, mongoles, coreanos, chinos, vietnamitas, en fin. Y hasta indios. Indios se dice que fue una mezcla entre la tercera y la cuarta raza, porque traían los secretos de la vida. Los más milenarios, los más antiguos son los chinos. Y luego vinieron los indios, y si seguimos viniéndonos hacia occidente o al oeste, vamos a encontrar el Golfo Pérsico. Allí se depositó la tercera raza madre. La raza madre eran blancos, y entre ellos había negros. Son los más combatientes, son los guerreros negros que cruzaron el Mar Rojo y se fueron para el lado de Sumaria, para el lado de Eritrea, para el lado de Sudán,
bajaron por el Chad, se depositaron en el norte de África, algunos de ellos, pero en el centro de África, allí es la madre, los cobija este continente y se desarrollan. Tribus como los Masái son los más antiguos pueblos guerreros que viven solo para la guerra y son los antiguos herederos de esto. La raza negra es una de las razas más guerreras. Hoy en la actualidad conocemos esclavos africanos, pero ojo, no nos confundamos. Es el pueblo guerrero de por sí que han venido a pasar estos tiempos, ¿no?, en este planeta, porque bueno, moralmente han llegado a un nivel que era de llamar la atención. Entonces se han venido para pasar estas pruebas por acá. Y de ahí también surgen los atlantes, los arios, la raza blanca, bien, totalmente blanca, que entre semitas, indios, por eso decía que hay una combinación entre indios, eran menos espiritualistas, mucho más materialistas, con mucha tecnología. Los arios se han ido al norte buscando el frío. Para aquel entonces recuerden que era riaz, eran periodos de frío, periodos de calor. Muy terrible este planeta, y que le da lugar al que esos sobrevivientes de los cataclismos que se fueron dando iban haciendo sociedades y llegando al segundo ciclo hasta la llegada del Mesías, ¿no? Ya estamos hablando de mucho más acá. Si hablamos desde los años, ya pasamos los 7000 años antes de Cristo, los 7500 que era el neolítico. De esto tenemos ya muchísimos vestigios, ¿sí?, de estas primeras razas que se fueron dando en distintos pueblos, ya a nivel del mar. El mar había subido su nivel porque muchos de los casquetes que estaban de aquellos ya se habían derretido, entonces empezaron a hacerse costeros y demás. Bueno, hasta acá terminamos en neolítico y ya hablamos de la cultura china, ya estamos en los Ming, ya estamos en el antiguo egipcio, en esta zona de Egipto, pegadita al Golfo Pérsico, el Mar Rojo, en la zona de Éufrates y Tigris. Es la zona que tiene más vestigios en cuanto a los milenios, ¿no? Ya estamos en los 5600 años antes de Cristo, estamos en plena civilización egipcia. Y bueno, desde ahí ya tenemos mucho más, nos es más fácil la comprensión, ¿no? Esto de hacer una introducción a capela es distinto. Digo, a capela porque sin el libro es muy difícil, y sobre todo para que uno lo entienda y lo pueda poner en una línea de tiempo y poder comprender todo esto que estamos leyendo del libro Exiliados de Capela. La tercera ciclo que nos invita Edgar Armond en este libro comienza justamente, terminada la crucifixión del Mesías, desde el Gólgota hasta nuestros días, y esto de esta manera separa el libro para que nosotros lo podamos entender. Esto quiere decir que el advenimiento del tercer milenio, en el cual estamos, señores, en pleno Acuario, ¿no? Estamos cruzando Acuario. En este momento la humanidad tiene, según la predicción que hace Juan sobre el Apocalipsis, ¿no?, sobre las enseñanzas de Jesús, bueno, justamente él habla y todos los profetas hebreos hablan de lo mismo, ¿no? Juan solo señala y lo escribe, el último de todo, que es el Apocalipsis, que dicen que en estos emisarios de la tercera revelación se iniciarán en la tierra a través de señalando el periodo de vida moral más perfecto en las enseñanzas. Bueno, esto es, cada uno lleva agua para su molino, ¿no? Pero no voy a entrar en discusiones de fe ni que no me escuche Sara. Pero bueno, hasta ahí sería una parte sobre este libro fantástico, cómo lo podemos separar para poderlo entender. Y luego vienen, en cuanto a la tercera y cuarta raza,
La cuarta raza es los atlantes. Fueron uno de los más avanzados, que por una cuestión de sentirse más que otros, ¿sí? Empezaron a combatir a otros pueblos con mucha más tecnología, entonces no tenía sentido. Entonces desaparecieron sus ciudades, se sumergieron, desaparecieron ellos y empezaron a irse. Los primeros que se fueron, que vinieron de Capela, exiliados, son la raza de chinos de los Ming. Se fueron todos. Quedaron muy pocos rebeldes que no se dieron y se fueron diseminando por otras localidades que hoy los conocemos como otros pueblos, con otras escrituras. Pero la raza china, la milenaria, ya se fue, desaparecieron, subieron a los cielos, se volvieron a sus planetas, a su constelación. Los egipcios también, aquellos que hicieron estas grandes obras que no tenemos explicación de cómo las hacían con cortes tan perfectos, bloques de 22 toneladas, cómo lo podían subir. Bueno, el imaginario del hombre hicieron que tengan poleas, que miles de esclavos. Era imposible. Esto fue hecho por gigantes. Los que estuvieron allí, los egipcios primeros, tenían gran altura, hasta algunos tenían hasta 10, 12 metros de altura, que constituyeron esta primera raza. Estamos hablando de los 9.000, 7.000, 8.000 años antes de Cristo, que fue el periodo de Egipto antiguo, ¿no? Bueno, luego esos se fueron todos, no quedaron ninguno. Y estas pirámides, a modo de tirar un dato, fueron artefactos o son artefactos para que el espíritu, que es electromagnético, puedan ser disparados a donde ellos querían. Entonces, cada una de estas pirámides señala perfectamente a la constelación del cochero. Si, obviamente, si nos escuchan los científicos van a decir que estamos tomando algo. Pero bueno, todos señalan a la constelación del cochero, y porque eran cañones magnéticos que disparaban las almas del faraón. Pero por allí se fueron muchos. Se elevaron muchísimos y desaparecieron todos, porque eran los que mantuvieron más o menos el nivel y el ritmo moral que ellos necesitaban, ¿no? Por algo los trajeron. Y después los atlantes también subieron a los cielos, se fueron, en muchos de ellos quedaron acá porque se refugiaron en Gibraltar, donde estaba en las pirámides de Hércules, en Chipre, en la isla de Malta. Allí fueron refugiados, queriéndose esconder, con mucha tecnología, y luego cruzaron y conformaron la Grecia antigua. Estos grandes pensadores que es los padres de la civilización occidental. Entre egipcios, ahora se dan cuenta, entre egipcios, la gran enseñanza de los sumerios, ¿sí? Que nos enseñan a escribir, nos enseñan a sumar, astrología, en fin, hasta los griegos, todos estos eran entre descendientes de egipcios y de la segunda raza y de la tercera raza que eran, la segunda raza que eran sumerios y la tercera que eran egipcios y atlantes, entre ellos que conformaron estas nuevas naciones y nuevas regiones. Todos ellos se elevaron, no quedó ninguno. Hoy en Egipto viven morochos como yo que nada entienden y no se pueden explicar qué son esas pirámides. En Grecia tampoco, no dan pie con bolas con sus vidas. Los únicos que han mantenido fueron los indios y que han mantenido esa espiritualidad profunda, ¿no? Que la supo navegar, como dice Juan Evangelista en su libro San Francisco de Asís, que es la tercera vida que tiene. Él dice que los libros de Buda, habla de Buda y que ha sido uno de los 200 hombres o almas que han venido a ayudar a aquellos capelinos que se habían quedado y que todavía los habían dejado porque no habían terminado sus exámenes. Y bueno, estos hombres de fe
que venían a ayudarlo a Jesús, eran 200, y se han diseminado. Entre ellos, este príncipe que conocemos como Buda. Han sabido mantener ese fondo de espiritualidad importante, y bueno, hasta acá. Bueno, hasta acá.